Bien, en nuestro segundo ejemplo nos piden resolver esta ecuación diferencial parcial, que como podemos ver el lado izquierdo es una derivada cruzada, la segunda derivada parcial de z primero con respecto a y y luego con respecto a x, igual a x sobre y más 1. También podemos mirar o reescribir la ecuación de esta forma: z sub xy igual a x sobre y más 1. Lo primero que hay que hacer es identificar la variable, eso ya vimos en los pasos anteriores. Entonces, sea la función z que dependa de x y y, como podemos ver allí. Y lo que sigue ahora es, en nuestro caso, para las derivadas cruzadas o para las segundas derivadas, para ser más exacto, hay que hacer un cambio de variable para que se nos facilite un poco más la notación. Debemos recordar, ¿sí?, en notación, que tener la segunda derivada parcial de z, primero con respecto a y y luego con respecto a x, es tener primero la derivada parcial de la función con respecto a y y luego esa derivada parcial con respecto a x. Entonces introducimos un cambio de variable y yo voy a hacer mi variable, mi cambio de variable. Voy a colocar aquí el siguiente cambio de variable. Entonces sea u igual a la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Por qué hago la derivada parcial de z con respecto a y igual a u? Para que me quede más fácil de manipular la expresión que me va a quedar, que me va a resultar. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir, ¿sí?, sustituir ese cambio de variable, y voy a tener entonces que la segunda derivada parcial de z con respecto, primero con respecto a y y luego con respecto a x, la puedo ver como la derivada parcial con respecto a x. ¿De quién? De la derivada parcial de z con respecto a y, que es esta función que tenemos aquí. Pero esa función ya hice un cambio de variable y asumí que era u. Así que ya con mi cambio de variable lo que voy a hacer es sustituir. Llamemos a esto, llamemos a esta 1, a la de acá 1, ¿sí?, para que nos quede más fácil. Entonces voy a escribir aquí sustituyendo en 1. ¿Qué voy a sustituir en 1? Voy a sustituir en 1 esta ecuación, que voy a llamar la ecuación 2. Entonces sustituyendo para que me quede más fácil, 2 en 1. Voy a obtener entonces, ya no escribo segunda derivada parcial de z con respecto a y y con respecto a x, sino que escribo la derivada parcial con respecto a x de u es igual a x sobre y más 1. Ahora sí tenemos en cuenta asumiendo la equivalencia de la ecuación diferencial parcial de u con respecto a x como una ecuación o como una derivada ordinaria. Entonces asumiendo que la derivada parcial de u con respecto a x se puede asimilar o se puede establecer una equivalencia con su derivada ordinaria para que quede más fácil de manipular, entonces llamemos a esto ecuación 3. Ahora lo que voy a hacer es sustituyendo 3 en 1 también. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos derivada ordinaria de u con respecto a x igual a x sobre y más 1. Y ya lo que sigue pues es resolver esto con los métodos que vimos en los cursos anteriores. En nuestro curso de ecuaciones diferenciales ordinarias puede ser separación de variable o la ecuación que resulte. Aquí pues por lo que se ve es una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver por el método de separación de variables, donde cada variable busca su diferencial. Entonces voy a hacer esto. Me quedaría derivada ordinaria de u igual a x sobre y más 1 multiplicado por el diferencial de x. Entonces lo que yo voy a hacer es integrar en ambos miembros y me quedaría integral de x sobre y más 1 por el diferencial de x. El teorema fundamental del cálculo que nos dice que integración y derivación son procesos inversos. Entonces me quedaría que la función u igual, pero nuestra función original es z, así que ahora más adelante vamos a reescribir la ecuación
para ver qué nos queda. Entonces tenemos u igual a lo que no dependa del diferencial de x sería una constante 1 sobre y por la integral de x diferencial de x más diferencial de x por 1 me quedaría diferencial de x pero con su integral, aplicando las propiedades de la integración con respecto a la suma, que es la suma de las integrales. Entonces me quedaría que mi función u es igual a x al cuadrado sobre 2 veces y más la integral de dx es x más una constante que va a depender de y. Pero todavía no he terminado, puesto que manifestamos que u es la derivada parcial con respecto de z con respecto a y, que es lo que nos falta. ¿Cuándo terminamos el ejercicio? Cuando tenemos la función que propusimos, que es z, que depende de x y depende de y. Entonces, continuando, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces nos quedaría, esta es la ecuación que tenemos hasta el momento, y u lo asumimos como la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces vamos a sustituir en la anterior. Entonces, si sustituimos en la anterior, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría derivada parcial de z con respecto a y igual a x a la 2 sobre 2 veces y más x más la constante que depende de y. También pues lo que hacemos es seguir asumiendo esta derivada parcial como una derivada ordinaria, asumiendo la derivada parcial de z con respecto a y como una derivada ordinaria. Y de esto pues nos quedaría entonces que la derivada ordinaria de z con respecto a y va a ser igual a x a la 2 sobre 2 veces y más x más una constante que depende de y. Y separamos, cada variable busca su diferencial, quedándome entonces que la derivada ordinaria con respecto a z va a ser igual a la expresión que tenemos a la derecha, pero multiplicada por el diferencial de y. Y lo que hacemos es integrar a izquierda y a derecha para ver qué obtenemos. Entonces, más k que depende de y esto por el diferencial de y, me quedaría entonces, sabemos que integración y derivación son procesos inversos, cancelo derivación con integración y me quedaría que z, ya tengo la función buscada, que depende de x y depende de y, va a ser igual a resolver lo que está a la derecha. Pues voy a separar, esto me quedaría aplicando la propiedad de la integración con respecto a la suma, x a la 2 sobre 2 veces y diferencial de y más la integral de x diferencial de y, estoy separando, más la integral de la función que depende de y por diferencial de y. Entonces me quedaría finalmente que z de x, y va a ser igual, aquí como estoy integrando respecto a la variable y, que es otra variable independiente, todo lo que no dependa de y sería una constante y puede salir de la integrando. O sea que puede salir x a la 2 sobre 2, me quedaría integral de y sobre y. Esto lo aprendimos en nuestro curso de cálculo en varias variables. Entonces más x por la integral de y más la integral de la función que depende de y diferencial de y. Entonces z de x, y va a ser igual a x a la 2 sobre 2. Esto ya me estaría quedando la integral de y sobre y, sabemos que es el logaritmo natural de y, más la integral de y, sabemos que y, me quedaría x multiplicado por y, más, dejemos esto indicado porque no sabemos qué nos va a dar, sabemos que es una función arbitraria de y, ahora la organizamos, integral de la función que depende de y por diferencial de y, más, cuando integramos resulta una constante, una función pues g que va a depender de x, sería la constante arbitraria que depende ahora de x. Entonces me quedaría que z de x, y va a ser igual a x a la 2 medios logaritmo natural de y más x por y, más yo a esta integral de la función k que depende de y por diferencial de y voy a llamarla una función arbitraria f que depende de y, más f que depende de y más g que depende de y. Entonces voy a colocar aquí funciones arbitrarias
de X y de Y. Y ya con esto hemos finalizado nuestro ejercicio, o sea que este sería la solución a nuestra ecuación, solución general a la ecuación diferencial parcial inicial. Y ya hemos terminado. Esto no es difícil, simplemente hay que tener claro los conceptos de las ecuaciones diferenciales ordinarias para poder resolverlo según el método que nos resulte.